Imaginen una civilización que hizo todo bien. Construyeron escuelas, crearon su propio lenguaje escrito, redactaron una constitución inspirada en la de los Estados Unidos, se convirtieron al cristianismo, se hicieron agricultores, poseían plantaciones, se vestían como los europeos, hicieron todo lo que el hombre blanco exigía para ser civilizados. ¿Y cuál fue su recompensa? Traición, despojo y una marcha de la muerte hacia un abismo helado. Bienvenidos a uno de los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. No hablamos de un conflicto inevitable entre la Edad de Piedra y la modernidad. Hablamos de un robo calculado, legitimado por el Estado, impulsado por la codicia y ejecutado con una crueldad que aún resuena en el ADN de Estados Unidos. Esta es la historia del Trail of Tears, el sendero de las lágrimas, donde la democracia murió y la avaricia triunfó. Comencemos con el detonante. En 1828 se descubrió oro en tierras de los Cherokee, en Dahlonega, Georgia. Fue la primera gran fiebre del oro en la historia de Estados Unidos. De repente, la civilización ya no importaba. De repente, los tratados que debían durar mientras crezca la hierba y fluya el agua eran solo trozos de papel sin valor. Miles de mineros blancos invadieron ilegalmente el territorio Cherokee, robaron ganado, quemaron casas y ocuparon tierras. ¿Y el estado de Georgia? No hizo absolutamente nada para proteger a los Cherokee. Al contrario, Georgia aprobó leyes que prohibían a los indígenas extraer oro en su propia tierra. Un Cherokee no podía testificar contra un hombre blanco en un tribunal. Era anarquía patrocinada por el Estado. Los Cherokee se defendieron, pero no con tomahawks, sino con abogados. Llegaron hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos y aquí ocurrió lo impensable. Ganaron. En el caso Worcester contra Georgia, en 1832, el juez presidente John Marshall dictaminó que los Cherokee eran una nación soberana. ¿Un triunfo del Estado de Derecho? Número. Porque el presidente Andrew Jackson, un hombre que debía su fama a la matanza de indígenas, ignoró al máximo tribunal. Se dice que declaró: John Marshall ha tomado su decisión, ahora dejen que él la haga cumplir. Jackson firmó la Ley de Traslado Forzoso de los Indios. El camino para la limpieza étnica estaba despejado. El sistema no había fallado. Funcionó exactamente como los poderosos querían que lo hiciera. La pesadilla comenzó en el verano de 1838. El general Winfield Scott y 7.000 soldados irrumpieron en la zona. No fue una reubicación ordenada, fue una cacería. Los soldados derribaban las puertas mientras las familias cenaban y los expulsaban a punta de bayoneta. A la gente no se le permitió llevarse nada, ni ropa, ni dinero, ni reliquias familiares. Detrás de ellos, los colonos blancos, a menudo sus propios vecinos, saqueaban las casas aún calientes. Robaban muebles, vajillas, ganado. En algunos casos, incluso profanaron las tumbas de los antepasados Cherokee, escarbando en busca de joyas. Los Cherokee fueron hacinados como ganado en campamentos provisionales, empalizadas, verdaderos campos de concentración al aire libre. En estos campamentos reinaban condiciones catastróficas, miles de personas hacinadas, sin instalaciones sanitarias, con raciones de comida miserables. Fue un verano abrasador. La disentería y el cólera se propagaron a una velocidad aterradora. Cientos murieron incluso antes de que comenzara el viaje. Esperaron meses entre su propia inmundicia y miseria, mientras el gobierno organizaba la logística de su deportación. Hay que imaginar esa tortura psicológica. Prisioneros en su propia tierra, viendo en el horizonte el humo de sus propias casas ardiendo. La verdadera deportación, la marcha hacia el oeste, comenzó en otoño. El gobierno quería ahorrar dinero. El suministro de víveres se subastó a contratistas privados que ofrecieron el precio más bajo. El resultado: carne podrida, harina rancia y mantas llenas de agujeros. La inmensa mayoría tuvo que caminar más de 1.200 kilómetros a pie. Muchos no tenían zapatos, ya que habían sido expulsados descalzos de sus casas durante el verano. Ahora, en noviembre, las temperaturas comenzaron a desplomarse. Los pies que estaban acostumbrados al polvo veraniego de Georgia, ahora tenían que abrirse paso a través del fango helado de Tennessee. Entonces atacó el general invierno. Una brutal ola de frío golpeó el sur. Las temperaturas cayeron muy por debajo del punto de congelación. La lluvia helada azotaba sin piedad las columnas desprotegidas. Las delgadas ropas de los Cherokee se convirtieron en corazas de hielo. Los relatos de testigos presenciales describen escenas de absoluto horror. Se podía rastrear la ruta de los Cherokee simplemente siguiendo las manchas de sangre en la nieve, dejadas por sus pies destrozados.
Quien caía, a menudo era abandonado. Morían congelados allí mismo donde caían, cubiertos por una fina capa de nieve que servía como sudario. El embudo de la muerte fue el río Mississippi. El río estaba lleno de grandes bloques de hielo y los transbordadores no podían cruzar. Miles de Cherokee quedaron atrapados durante semanas en la orilla oriental, sin refugio contra el viento glacial. Aquí comenzó la gran mortandad. Las madres cargaban a sus bebés muertos en brazos durante días porque no soportaban la idea de abandonarlos en la nieve. Los padres tuvieron que enterrar a sus esposas en tumbas poco profundas, sabiendo perfectamente que los lobos las desenterrarían a la noche siguiente. ¡Sigan avanzando! Era la orden que resonaba sobre los cadáveres. La muerte se había convertido en rutina. Tenemos que hablar de la pura maldad. No fue solo incompetencia. Hay informes de soldados que infectaron intencionadamente las mantas con viruela. Los comerciantes a lo largo de la ruta cobraban precios de usura por los alimentos más básicos. Ni siquiera la élite se salvó. Quatty Ross, la esposa del jefe John Ross, le dio su única manta a un niño enfermo. Ella murió de neumonía. La parca en el Sendero de las Lágrimas no hizo distinciones entre ricos y pobres. Fue una catástrofe demográfica que exterminó a generaciones enteras. Cuando los sobrevivientes finalmente llegaron al territorio indio, en la actual Oklahoma, no encontraron una tierra prometida. Encontraron un entorno árido y hostil. La tierra era más dura, el suelo más difícil de cultivar que en sus fértiles y verdes valles de Georgia. Tuvieron que reconstruir sus vidas desde cero. La estructura social estaba destruida. Los clanes tradicionales, destrozados. Estallaron rivalidades entre quienes habían firmado el Tratado de Reubicación y quienes habían resistido. Siguieron años de derramamiento de sangre interno, una consecuencia directa y trágica del trauma impuesto desde el exterior. ¿Qué convierte al Sendero de las Lágrimas en una historia digna de un thriller moderno? La aterradora modernidad del crimen. Fue organizado burocráticamente, fue respaldado legalmente, estuvo motivado por el lucro. Estados Unidos construyó su riqueza directamente sobre las tumbas de los Cherokee. Las tierras robadas fueron sorteadas en loterías para los colonos blancos, juegos de azar por propiedades que aún guardaban el calor de sus antiguos dueños. Esa es la base del sueño americano en el sur, un sueño construido sobre una pesadilla. Hoy, el paisaje guarda silencio. La nieve de 1838 hace tiempo que se derritió, pero el Sendero de las Lágrimas es una advertencia. Nos advierte de lo que ocurre cuando la codicia pisotea la moral, cuando el Estado se convierte en el peor enemigo de sus propios ciudadanos. El viento invernal que aúlla entre los árboles de Tennessee todavía transporta las voces de aquellos que cayeron allí. Debemos escuchar, porque la historia tiende a repetirse cuando olvidamos lo fría y cruel que puede llegar a ser. 4.000 muertos, una cuarta parte de toda una nación, que nunca lo olvidemos.